caluroso saludo de parte de la Federación Costarricense de Baloncesto. Mi nombre es Jimmy Rojas Quirós. Actualmente tengo la coordinación de capacitación en cuanto a lo que son cursos de entrenadores. Y bueno, realmente muy complacido de poder compartir esta sección de trabajo con cada uno de ustedes. Hoy nos reúne precisamente un tema muy bonito, un tema que espero que sea de mucha funcionalidad para cada uno de ustedes, como es la neurobiología o las neurociencias aplicada precisamente a la parte deportiva, y en nuestro caso específico al baloncesto. Espero que esta sesión de trabajo sea muy fructífera, que los conocimientos que vayamos a compartir realmente sean de mucha utilización para cada uno de ustedes. Vamos de compartir por acá la pantallita, pues estamos compartiendo más bien la pantalla, y precisamente este es el tema que nos reúne en esta sesión. Y es un tema que también hemos compartido ya con la Federación de Baloncesto de Chile, específicamente para el curso de entrenadores que tienen ellos a nivel de formación. El tema, como les repito, es la aplicación de los principios neurobiológicos en el baloncesto. Y bueno, aquí quiero hacer de forma a priori, una acotación. No lo que vayamos a ver ahorita en toda esta sesión de trabajo significa que es la única verdad absoluta, porque vamos a poner también en la palestra una serie de análisis con respecto a las metodologías o didácticas que se han venido aplicando en el deporte en los últimos tiempos. Y no por ello es que lo que ya se aplicó no haya sido funcional o que no sirva en la actualidad. Por el contrario, son elementos que se han aplicado a través de los años y que han sido muy funcionales. Entonces, lo que vamos a presentar acá es una propuesta nueva, fresca, innovadora, y que, bueno, que ha venido surgiendo a través del crecimiento del conocimiento que se ha tenido a través de esta área, la parte de la neurobiología y el deporte. Cuando hablamos de neurociencias o neurobiología, bueno, es un tema muy amplio. Entonces, cuando hablamos de neurociencias, hay que hablar de medicina, de cerebro, de nervios, de tecnología, de anatomía, de sinapsis, de investigación, de humanidad, de emociones, de psicología, de neuronas, biología, memoria, inteligencia, salud, neurobiología, cerebelo, conexiones, control motor, sistema nervioso, autoconcepto, toma de decisiones, dopamina, serotonina, funciones ejecutivas y, en fin, una variedad de conceptos que es precisamente muy amplio, ¿verdad? Y que tendríamos que abarcar en muchas sesiones precisamente para poder conceptualizar y poder comprender cada uno de ellos, pero de forma global, de una forma que nos permita de forma analítica ir viendo cómo aplicamos todo esto en la cancha, es precisamente lo que vamos a hacer en esta sesión de trabajo. Algo que sí les puedo adelantar, y esto es algo importante para poder introducir este tema, es que ya se ha comprobado científicamente por múltiples estudios académicos que el deporte, y especialmente el baloncesto, en cualquiera de las etapas, ya sea desde los niños pequeños inclusive hasta ya los adultos y adultos mayores, bueno, han generado o genera el deporte impactos significativos a nivel morfológico, o sea, en la forma de nuestro sistema nervioso central y periférico, y también, por ende, al cambiar la forma, también ha venido a modificar la funcionalidad, lo ha hecho más eficiente. Otro punto importante que quiero aclarar como punto introductorio es que nosotros no podemos pensar que la neurobiología o las neurociencias significa venir acá a explicar cómo vamos a entrenar nuestro cerebro. En realidad no es la meta principal, no es el objetivo de esta sesión. No podemos pensar que vamos a ver una serie de estructuras o didácticas o ejercicios precisamente para poder entrenar simple y únicamente al cerebro o al sistema nervioso. Pues no, porque nuestro organismo es un ente integral que está íntimamente relacionado desde las estructuras más micro, o sea, más pequeñitas, hasta las estructuras más macro, como es el organismo como tal, e inversamente. Entonces nosotros, cuando estamos hablando de la neurobiología aplicada al baloncesto, estamos pensando precisamente en aquellas actividades que estamos ejecutando que va a tener un impacto directo, sí, sobre la parte morfológica o funcional de nuestro sistema nervioso, pero que a su vez tiene una interrelación directa sobre todas las funciones y sistemas del organismo como tal. Por ende,
un buen entrenador debe de observar a sus deportistas de una forma integral, no simplemente desde el punto de vista muscular, no simplemente desde el punto de vista cardiovascular o del sistema nervioso central, sino también en todas sus áreas, de una forma biopsicosocial, o sea, de forma biológica, psicológica y social como tal. Cuando hablamos de la neurobiología, precisamente los que ya han tenido un poco de estudios también en la parte anatómica comprenderán que el cerebro es nuestro ente controlador de todas nuestras funciones motoras. O sea, hay una red neurológica de redes, en este caso de células nerviosas, que están interconectadas entre sí y que llevan información tanto de lo externo, lo externo del organismo, hacia el ente controlador, que es nuestro cerebro, y del ente controlador, evidentemente, hacia nuestro sistema musculoesquelético para efectivamente generar acciones motrices. Y bueno, cuando nosotros estamos trabajando en el gimnasio, nuestro proceso de formación, o bien ya en categorías superiores, lo que queremos es ir madurando precisamente los aprendizajes, ir pasando de habilidades motrices simples a habilidades motrices más complejas, que eso efectivamente lo vamos a ir desarrollando poco a poco a través de los entrenamientos. Para poder lograr esas redes neurológicas que les estaba ahorita mencionando, que van del cerebro hacia el músculo esquelético, el mecanismo de comunicación efectiva que hay a nivel de las células nerviosas es a través de la sinapsis. Una sinapsis es la comunicación que va a haber entre una célula y otra, ¿verdad? Es todo un sistema muy complejo que podríamos también tomar toda una sesión para explicar la sinapsis neuronal. Y bueno, a final de cuentas, lo que yo quiero llegar a explicarles por acá es que entre mayor cantidad de sinapsis hayan, como podemos ver en este video aquí a la par, entre mayor cantidad de sinapsis, mayor conocimiento, mayor aprendizaje. Eso es uno de los puntos importantes que nosotros debemos de ir trabajando constantemente. El aprendizaje no se logra de la noche a la mañana. Tenemos que ir ejecutando acciones motrices, repitiendo la acción motriz, de tal forma que podamos lograr precisamente estos aprendizajes, estas sinapsis que ustedes están viendo acá. Y final de cuentas, entre mayor sea la sinapsis, mayor va a ser el aprendizaje, el conocimiento. Y como ustedes pueden ver, es como una telaraña, una red, ¿verdad? De neuronas que precisamente se van a intercomunicar a través de estas sinapsis. Aquí podemos ver un ejemplo sencillo de cómo es una sinapsis. La comunicación entre una célula nerviosa y otra célula nerviosa tradicionalmente se hace por un impulso nervioso o en este caso un estímulo eléctrico que va a viajar entre la célula, luego va a generar un intercambio químico que permite luego la transmisión de ese impulso nervioso y esa información. Y más o menos cuando nacemos, para que ustedes tengan una idea, cuando nacemos tenemos una gran cantidad de neuronas, pero no están intercomunicadas, claro, tiene su lógica. Cuando nacemos tenemos una cantidad de neuronas que han recibido pocos estímulos. ¿Cómo? De simplemente estímulos sonoros, cuando estamos en el vientre materno, estímulos sonoros, uno que otro estímulo visual, luminoso específicamente, pero de ahí en fuera estamos en un ambiente controlado. Cuando ya nace el bebé o cuando nacemos, evidentemente nos exponemos a una serie de estímulos como estímulos de temperatura, sonidos, colores, tacto, en fin, hay una variabilidad de estímulos que van generando precisamente que se generen mayor cantidad de sinapsis. Y conforme vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos madurando, bueno, esas sinapsis se van madurando y por ende los conocimientos se van haciendo más fuertes. La sinapsis, que evidentemente a nosotros más nos interesa, es el sinapsis que hay entre la célula nerviosa y en este caso la célula muscular, que es las miofibrillas o la fibra muscular. Es lo que llamamos la motoneurona. Moto, que viene del prefijo de motricidad, o sea, de movimiento, ¿okay? La acción motriz como tal, y neurona, evidentemente, la parte el nombre de la célula nerviosa como tal. Ahora, si ustedes observan acá un poco en la imagen de la derecha, ustedes pueden ver lo que es la densidad sináptica, o sea, qué tanta densidad sináptica hay con respecto al momento que nacemos
Te habíamos dicho que hay pocos estímulos, por ende hay poco conocimiento, hay pocas sinapsis. Lo podemos ver a los 6 años, que hay una gran cantidad de sinapsis, pero si ustedes logran observar a los 14 años, en vez de aumentar la cantidad de sinapsis, más bien disminuye. ¿Ok? Esto es un efecto muy interesante que inclusive se ha estudiado y que ahorita vamos a profundizar un poquito sobre ello. Y esto es más o menos lo que les explicaba anteriormente. Al momento que vamos aprendiendo una habilidad motriz o estamos aprendiendo una técnica de ejecución o estamos en un fundamento del baloncesto, nuestros chicos o esa persona que está entrenando con nosotros, que nunca se ha habido sometido a ese fundamento, bueno, está generando una sinactogénesis, o sea, génesis, creación, ¿verdad? Sinacto de sinapsis, una creación de nuevas sinapsis, y conforme va aprendiendo, va generando más sinactogénesis. Pero vean que después de un tiempo se puede caer en algo que llamamos la poda sináptica. ¿Y qué es la poda sináptica? Pues quiero ubicar, por ejemplo, como cuando un jardinero está generando o está realizando, está podando los arbolitos del jardín. El podar significa quitarle las ramitas o las hojas que están más externas y que posiblemente ya están quemadas o dañadas, pero no significa que corta el tronco común. El arbolito se mantiene, lo que hace es podar. Bueno, eso es similar a lo que está haciendo el sistema nervioso central. Muchas de las sinapsis las va a empezar a podar. ¿Por qué? Porque toda esta sinapsis ocupa un volumen dentro del sistema nervioso. Y evidentemente, por una cuestión anatómica, el volumen sináptico es limitado dentro de nuestro organismo, porque tenemos una capacidad limitada, no podemos tener una sinapsis ilimitada o una sinaptogénesis ilimitada. Ahora, ¿cuándo pasa una poda sináptica? Especialmente pasa cuando empezamos a dejar de utilizar esa habilidad motriz. Por dar un ejemplo muy sencillo, si ustedes están aprendiendo un idioma extranjero o un idioma que no es el nativo de ustedes, cuando empiezan a aprender, cada vez están haciendo más sinaptogénesis. Pero supongamos que dejan un tiempo ya ya aprendieron bien el idioma y todo, pero dejan un tiempo sin estudiar el idioma, sin hablar ese idioma. ¿Qué hace el organismo? Empieza a podar. ¿A podar qué? A podar los conocimientos o aquellas estructuras gramaticales que ya no está utilizando y empieza a generar una sinaptogénesis, una poda sináptica, perdón. ¿Se le olvidó el idioma? No, no se le olvidó hablar o poder escribir ese idioma, pero hay expresiones y hay frases de ese idioma en específico, inclusive algunos conceptos que ya usted no se va a acordar. ¿Por qué no se va a acordar? Porque simple y sencillamente ya hubo poda sináptica. Igual pasa si usted está desarrollando un aprendizaje sobre una acción motriz, va creciendo sobre el aprendizaje de acción motriz, pero deja de hacerlo. Al tiempo, ya deja de hacerlo, no es que se le olvidó por completo de acción motriz, pero sí va a ir perdiendo ciertas destrezas y habilidades que tenía anteriormente, precisamente porque va a generarse esta poda sináptica. Este tipo de situaciones o este tipo de evidencia llevó a un grupo de científicos liderado por este caballero, Earl Robert, del Colegio Imperial de Londres, a generar dentro de su laboratorio de neurociencias un estudio específicamente con atletas en taekwondo o deportistas en taekwondo. Y ellos se preguntaban, bueno, ¿y cómo serán las sinapsis o estas redes neurológicas en dos tipos de población? En aquellos taekwondistas totalmente preparados para ir a un campeonato mundial, a unas olimpiadas, en comparación a los taekwondistas principiantes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasará? Y especialmente hacen un análisis de estas redes neurológicas en las asociaciones del control motor, que están muy relacionadas precisamente al cerebelo, que el cerebelo tiene una funcionalidad muy específica en la coordinación y el movimiento fluido. Y bueno, cuando hacen el análisis con toda la tecnología que ellos cuentan, específicamente en taekwondistas novatos, se encuentran esto. Se encuentra que los principiantes están generando una serie de sinaptogénesis, lo que era esperable, ¿verdad? Era esperable porque entre más sinapsis, más conocimiento. Pero entonces ellos se preguntaban, bueno, ¿y cómo será entonces estas redes en las personas
expertas, en los que van a campeonatos mundiales. La primicia era que iban a tener una gran red, muchas redes, mucha sinactogenesis, pero más bien lo que se encontraron fue esto. Se encontraron una gran cantidad de poda sináptica. Entonces, claro, al inicio, dentro de su estudio, ellos comentan que esto causó impresión porque iba en contra de lo que pensaron que iba a suceder. Pero después, colocándose un poco en análisis, dijeron, sí, tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica? Porque el principiante va a generar una gran variedad de rutas de información, donde estas rutas de información va a generar de que se gaste más energía en trasladar la información, sea más ineficiente o va a provocar retrasos en el traslado de la información y por ende la coordinación motriz o la acción motriz no va a ser tan eficiente. Sin embargo, en un deportista más maduro, más experticia, lo que va a hacer, y se lo resumo de esta forma, una superautopista de información. Entonces, esta superautopista va a permitir que la información viaje más rápido, pero además de una manera más eficiente y con un gasto energético más eficiente. Esto nos lleva entonces a generar un concepto muy nuevo dentro de la neurociencia, la neurobiología, que se llama la neuroplasticidad. Y aquí nada más quiero recordarles, cuando nosotros éramos niños, por ejemplo, jugábamos con esa masa, ¿verdad? Plasticina, que nosotros moldeábamos una figura y si no nos gustaba, la destruíamos, la volvíamos a hacer. Bueno, precisamente es la misma capacidad que tiene el cerebro. El cerebro tiene una neuroplasticidad, tiene una capacidad de reformarse y de cambiar. Y esto es interesante porque dentro de la escuela antigua o de la escuela clásica de la enseñanza del deporte, se entendía que un chico o una chica que no había aprendido bien una ejecución motriz, hablemos de un lanzamiento al aro, hablemos de una bandeja, hablemos de un pase, era casi imposible volver a enseñar. ¿Por qué? Porque había creado una deformación de la acción motriz y ya no lo íbamos a lograr hacer un cambio. Ya sabemos por la neurociencia y por los estudios neurocientíficos que efectivamente sí se puede. Claro, conlleva un tiempo, lleva un trabajo, pero que el cerebro tiene la capacidad neuroplástica de reformarse. Entonces, si ustedes tienen un chico 14, 15, 16 años que tiene un lanzamiento muy ineficiente porque tiene errores muy visibles a nivel de su biomecánica de lanzamiento. Esto significa que bajo un trabajo constante, bien estructurado, podemos lograr cambios significativos que impacten precisamente esa biomecánica y que permitan precisamente mejorar la eficiencia en el lanzamiento de ese jugador. Esto precisamente es porque el cerebro empieza a generar nuevas redes neurológicas, empieza a generar poda sináptica, empieza a generar sinactogénesis y después a futuro maduración de las redes neurológicas con una consolidación entre la comunicación neurológica y músculo esquelética. Aquí hay un estudio muy interesante que hicieron precisamente con 21 jugadores de baloncesto de alto nivel y 25 individuos ordinarios como sujetos control. Y ellos encontraron algo interesante, que el aprendizaje de las habilidades motoras induce la plasticidad de la red cerebral. Esto es, de una forma gráfica, lo que sería el cerebro de una persona ordinaria que no practica baloncesto y este es el cerebro de los chicos de alto nivel, 21 jugadores. ¿Y qué son estas bolitas que ustedes ven ahí? Bueno, estos se llaman hubs o centros. ¿Qué es lo que hace un hub o centro? Esto lo que permite precisamente es que la información viaje más rápido y más direccionada. O sea, tiene una información que viaja más rápido y más direccionada. Aquí la información se extravía. Mientras va a llegar al centro o va a llegar a la zona donde tiene que llegar, eh, se pierde más tiempo, la acción motriz no va a ser eficiente. Bueno, precisamente porque entonces, conforme la práctica y por esta capacidad de plasticidad, el cerebro se va a ir formando. La red cerebral de jugadores de baloncesto de alto nivel tenía una longitud de camino más corta, lo que hablamos anteriormente, un mundo pequeño y una mayor eficiencia global. Y aquí hay algo que quiero rescatar y que me encantaría que ustedes también lo tengan ahí, ojalá anotado en algún momento entre sus anotaciones. Existe una correlación significativa con los años de práctica de forma positiva. ¿Esto qué significa? Durante mucho tiempo, especialmente en la escuela clásica del deporte y la enseñanza del deporte,
hemos hablado de que el deportista de alto nivel nace, o sea, que viene con una genética, con una predisposición genética que va a hacer la diferencia precisamente con el resto de la población. Y por eso es deportista de alto nivel y por eso va a ser tan eficiente a nivel del deporte. Ahora, ¿qué es lo que nos dice este tipo de estudios? Que sí, efectivamente va a haber personas que tienen una genética muy importante, pero que además las personas que han venido practicando a través de los años, a pesar de que tal vez no tengan una genética tan eficiente, bueno, o tan predispuesta para ese deporte, van a lograr altos niveles tan casi igual como aquellos que genéticamente lo han desarrollado. Llevémoslo esto a nuestro contexto nacional, por ejemplo, en Costa Rica, quiénes son los que tradicionalmente llegan, y no hablo solo de baloncesto, hablo en múltiples deportes, quiénes son los que llegan siempre a estos altos niveles. Precisamente todos aquellos niños y niñas que a través de los años les han dado un acompañamiento paulatino, constante, y que a través de los años han pasado por todas las categorías y llegan a los X niveles. Y esos son precisamente los chicos que llegan después a primera división, los que llegan a estos niveles altos. Esto habla de la importancia de generar programas de la mano, por ejemplo, con padres de familia, con asociaciones, con organizaciones que permitan precisamente ir buscando resultados a largo plazo y no a corto plazo, sino a largo plazo, y que permitan que estos jóvenes y ojalá estos niños y jóvenes y un poco más adelante tengan las posibilidades reales de poder tener experiencias deportivas que les permita precisamente ir creciendo en esta línea. Ahora, les presento esta imagen. Esto es un estudio que se está desarrollando en Estados Unidos, en Harvard, para ser específico, sobre el conectoma humano. Y el conectoma humano, vean este montón de rayitas y todo esto, es un diseño matemático gráfico de nuestro cerebro, donde allá están invirtiendo una cantidad enorme de dinero precisamente para poder definir cuáles son estas rutas neurológicas con base a las funciones específicas del cerebro. Bueno, el conectoma humano, que es todo un estudio, han logrado avanzar precisamente en poder identificar cuáles áreas están ya involucradas en qué situaciones en el pensamiento, en el razonamiento, en el movimiento humano, etcétera. Y a final de cuentas, el conectoma es un mapa de las conexiones del cerebro, de las neuronas del cerebro. El objetivo del proyecto del conectoma humano es entender las conexiones del cerebro humano sano para después llevarlo precisamente a otras áreas, áreas como la pedagogía, el área deportiva, el área de la rehabilitación, el área de la medicina, etcétera. Se habla inclusive que los autores de o los que iniciaron este proyecto hablan de que ellos morirán aún sin conocer casi el 50% de las redes neurológicas. O sea, estamos en un proceso evolutivo del conocimiento importantísimo, y esto nos lleva a pensar de que cada vez vamos a ir conociendo más y profundizando más con respecto al conocimiento del sistema nervioso, la parte neurobiológica y rendimiento deportivo. Un punto importante acá, especialmente cuando ustedes trabajan con jóvenes entre 12 a 18 años, por ejemplo, es la evolución y maduración cerebral. Acá hago énfasis en lo que nos dice el estudio. El cerebro no se forma completamente en la pubertad como se pensaba, porque antes se creía, o sea, se consideraba que la maduración cerebral era hasta los 14 años, por ejemplo, sino que más bien se ha visto que se continúa de forma importante y se va completando aproximadamente entre los 24 a los 25 años. Entonces, tenemos una ventana de tiempo de maduración muy amplia en el cual podemos ir trabajando y precisamente podemos ir desarrollando mayores habilidades y capacidades a nivel cerebral. Y pasa algo muy interesante. ¿Ven? Yo quiero ubicarlos un poco. Esta es la parte anterior, o sea, por aquí están los ojitos de la persona, aquí están los ojos, y esta es la parte occipital, la parte posterior del cerebro. ¿Okay? Aquí está la parte occipital, aquí la parte occipital, esta parte anterior, donde está el lóbulo frontal, que es este de aquí. Este lóbulo frontal está acá, es lo que llamamos el lóbulo del razonamiento, ¿ok? Ahí donde se generan lo que son las funciones ejecutivas cerebrales, como por ejemplo el control inhibitorio, o sea, es el controlar los impulsos,
la memoria a corto plazo. Ahí también hay otras de orden superior como lo que es la planificación, la toma de decisiones y otras. El cerebro aquí atrás tiene lo que es el occipital, muy encargado precisamente de la parte de la visión. Y aquí arribita tenemos el lóbulo parietal, que el lóbulo parietal es más que todo para efectos de la sensibilidad, el tacto y otro tipo de sensaciones. En la parte anterior anterior del lóbulo frontal tenemos lo que es el control motriz, ¿verdad? Todas las acciones motrices como tal, todas las acciones de movimiento de nuestros músculos. Y bueno, ¿qué pasa acá? Entre más casi azul moradito, significa que está más maduro el cerebro. Y si ustedes ven, por ejemplo, a la edad de 5 años, la zona más moradita es la zona occipital, o sea, es la zona de la vista, la que está más madura. Y si ustedes, si algunos comparten, más o menos son contemporáneos míos por encima de los 40 años, sabrán de que ya después de los 40 lo primero que nos empieza a fallar es la vista, ¿verdad? Es lo primero que se madura, pero lo primero también que empieza a fallar un poco por ahí. Luego va a ir madurando de la parte anterior, posterior a la parte anterior. O sea, como si yo tuviera el pelo largo y me despeino de atrás hacia adelante, más o menos así anda el asunto. Entonces, ¿cuál es la última zona, 24, 25 años, en madurar en el cerebro? La zona frontal, el córtex prefrontal. Lo que yo les decía a ustedes, la zona del razonamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de eso, el cerebro va a trabajar también de una forma muy emocional, ¿verdad? Hablemos ya de un chico de 14, 15, 16 años, va a tomar ciertas decisiones donde todavía la parte emocional, su impulso emocional, va a ser el que va a veces, en muchas ocasiones, va a generar una mayor proporción de la toma de decisiones y no la racionalización. Por eso es que nosotros, como coaches, como entrenadores, podemos empezar a trabajar con estos chicos la toma de decisiones, el enfrentar problemas motrices, en solucionar, por ejemplo, acciones sociales. ¿Para qué? Para ir generando estímulos idóneos, precisamente para ir acelerando este proceso de maduración cerebral que precisamente nos permita ir generando jugadores más inteligentes, más maduros, con mejor toma de decisiones, con mejor control inhibitorio, ¿verdad? Y que no sean tan impulsivos, tan emocionales como lo pueden ser en etapas inferiores, pero que precisamente obedece a un desarrollo evolutivo de nuestro sistema nervioso central y nuestro cerebro como tal. Ahora, todo esto que ustedes han visto anteriormente, que he venido hablando, todo esto es entrenable. Por eso es que nacen los famosos neuroentrenamientos. Y aquí tenemos a un jugador de la NBA, Draymond Green, ¿verdad? De los Warriors de Golden State, haciendo un ejercicio en un bozo y que le lanza una bolita posiblemente de tenis. Bueno, ¿qué está haciendo Draymond Green ahí? Está haciendo un ejercicio de estimulación del sistema vestibular y además de disociación bilateral. Nótese que tiene que atrapar la bolita con la derecha, con la izquierda, mantener el equilibrio. Bueno, ¿esto por qué lo está haciendo? Precisamente porque los neuroentrenamientos son sistemas de entrenamiento que apuntan a mejorar las funciones corticales superiores. ¿Cuáles son las funciones corticales superiores? Bueno, precisamente va en el reforzamiento de todas las acciones racionales, o sea, todo lo que está en el córtex prefrontal, que en este caso es todo lo que es las funciones ejecutivas cerebrales, las de orden superior, pero también lo que es el funcionamiento del córtex del lóbulo frontal, en la parte anterior, especialmente lo que son las zonas motrices, todo lo que es el control motriz, que es el que regula a través de estas redes neurológicas todas las acciones motrices o todas las acciones de nuestro músculo esquelético y todo lo que hagamos en el baloncesto, todo lo que sea correr, lanzar, saltar, tirar un pase, todo, hacer un lanzamiento, todo va precisamente en las funciones corticales superiores y otras del sistema nervioso central como periférico implicadas en la motricidad humana, con ejercicios, prácticas motoras diseñadas específicamente para tal propósito. Esto lo dice Di Santo, que es un especialista precisamente sudamericano en cuanto a lo que es neuroentrenamientos. Es uno de los grandes conocedores de esta línea. Y Di Santo nos propone
varias cosas. Nos dice que podemos trabajar toma de decisiones, atención, reacción simples y complejas, podemos estimular el sistema vestibular, podemos trabajar la memoria a corto y largo plazo, podemos generar disociación y lateralidad. Pero aquí yo le quiero agregar un punto específico y aquí yo quiero hacer un análisis rápidamente para ustedes y que ustedes también tengan ese análisis a futuro. Cuando hablamos de neuroentrenamiento, por ejemplo, y usted se va a cualquier plataforma actual, por ejemplo, YouTube u otras, podrá encontrar personas que hablan sobre neuroentrenamientos. Entonces, te dicen, bueno, vamos a trabajar o hacer un cálculo matemático. Aquí a la par de la cancha de baloncesto, hacemos un cálculo matemático y una vez que usted soluciona cuánto es 4 por 5, vas a ir a ponerse el resultado en la hoja, te vas para la cancha, tomas el balón de baloncesto y vas a hacer cinco tiros libres. Bueno, la consigna o la idea que ellos tienen es que estás desarrollando un ejercicio cognitivo y después vas a ir a hacer un ejercicio motriz para que, no sé, esta es la ciencia de ellos o la idea de ellos, que uno va a afectar sobre el otro y vamos a tener un impacto positivo. El asunto está en redes, o sea, el asunto está en las vías de comunicación. Recordemos el conectoma humano, o sea, cuáles son esas redes que van a hacerse dependiendo de la función que estamos haciendo. Lo que se ha descubierto es que cuando usted está ejecutando una acción cognitiva y específicamente un ejercicio de matemáticas, ¿verdad? Donde usted está desarrollando este tipo de acciones, no son las mismas redes neurológicas como si estuvieras haciendo una acción motriz, o sea, como si usted está haciendo un ejercicio lógico-matemático, que es el que estás haciendo ahí, no son las mismas redes neurológicas que cuando estás haciendo un lanzamiento de tiro libre. Entonces, desde mi punto de vista, acá lo importante es, perdón, me devuelvo, es que si usted vaya a trabajar todo esto, pero lo haga siempre de manera física y en cancha. Por eso es que lo encierro por acá. Esto y más, ¿verdad? Un montón de cosas más que se pueden trabajar. Pero que usted lo que vaya a hacer acá, sí, usted va a hacer un ejercicio cognitivo, pero lo haces en cancha. Eso es importante, no hacerlo fuera de cancha. Respeto las otras posiciones, más no las comparto porque me hace ver la ciencia que estaríamos como un poquito diferente a lo que estamos trabajando. Vean, por ejemplo, este video. Esto es un trabajo que hicimos en mini baloncesto, allá por el lado de Avangares, en algún momento. Y si ustedes pueden ver, estamos con niños, estamos desarrollando un juego que ustedes conocen, que es el famoso 3 en línea o el famoso gato. Y estamos con una acción motriz que conocemos, que es el dribbling. Entonces, en este caso, los niños están jugando, lo que menos están preocupados es precisamente en, en si están haciendo bien o no el dribbling. Voy a volverlo a colocar para efectos de que lo vuelvan a ver. Y aquí se unen varias cosas importantes. Número uno, están tomando decisiones, o sea, están pensando mientras están en la acción motriz. Número dos, se están divirtiendo. Si ustedes ven las caritas un poco por ahí, bueno, entre el cansancio y todo, hay risas también, hay concentración. Algo importante dentro de estas tendencias modernas de la neurobiología es que la emoción y la cognición es un binomio indisoluble. O sea, no podemos hacer una actividad que sea aburrida, que a final de cuentas los chicos no disfruten o los que están jugando, porque en realidad esto tiene que ir de la mano, una con la otra. Tiene que haber emoción, tiene que ser algo que me gusta, que me agrada, pero también para el aprendizaje. Y esto es así, más o menos para comprenderlo de una forma global, ¿verdad? De una manera gráfica. Obviamente no es tan sencillo como lo estoy presentando acá, pero que nos permite tener una idea generalizada de lo que es esto que les estoy tratando de explicar. ¿Qué pasa si usted se pone a correr nada más? Te va a correr rápidamente, haces una acción motriz, pero no hay una condición cognitiva. Bueno, el estímulo va a ingresar por acá, se va a ir directamente al lóbulo occipital, regresa por el lóbulo temporal. Por aquí están las zonas de memoria de largo plazo. Hay una zona por aquí subcortical que se llama el hipocampo, donde usted va a extraer todas las experiencias anteriores. Va a subir al lóbulo frontal, especialmente esta área, la área anterior, que está aquí donde vamos a tener toda la parte motriz, o sea, toda la parte de control motor
De aquí va a salir todas las redes neurológicas que viajan por por la médula espinal y se van a contactar con los músculos y usted va a correr. Bueno, eso es lo que pasa tradicionalmente. ¿Qué pasa si hacemos el famoso juego o hacemos, no un juego, sino si hacemos una acción cognitiva dentro de la acción motriz? Por ejemplo, aquí tenemos a los chicos de la Liga Deportiva Alajuelense jugando el mismo jueguito, tres en línea. Vean los niveles de concentración, están con una acción motriz, hay diversión. Bueno, veamos qué pasa a nivel cerebral. Veamos acá otra vez. Entonces vuelve a entrar el estímulo. Y si ustedes denotan, hay una pequeña desviación del trabajo de la red neurológica. Por aquí subía directamente al área motriz, pero ya cuando colocamos una acción cognitiva, se va a ver involucrada el córtex prefrontal, o sea, el área de razonamiento. ¿Ok? Ahí empezamos a activar esa área. Claro, dura un poquito más la reacción, porque entonces vean que va a durar un poquito más, pero hay una activación. Desde el momento que entra el estímulo hasta que se le da la orden al músculo para que se contraiga y ejecute la acción, puede pasar entre 180 a 260 milisegundos. O sea, es muy rápido, muy, muy rápido. Pero si usted tiene un deportista que te responde a 180 milisegundos y el rival o el otro deportista te responde a 260 milisegundos, esos 60 milisegundos de más o esos 80 milisegundos de más que respondió el otro puede ser la diferencia entre ganar o perder y entre tomar una buena decisión o no tomar una buena decisión. Entonces, cuando tenemos una estimulación a nuestra área motora, que sería esta área de acá, que está en el corte, en el lóbulo frontal, veamos acá, por ejemplo, tenemos el córtex premotor, que es el donde usted va a planificar la acción motriz. Luego tenemos el área motora suplementaria, que es el que va a dar el visto bueno, que se haga esa acción motriz como tal, y le pasan la información al córtex motor primario, que es el que tiene las redes neurológicas para controlar todo lo que es el sistema musculoesquelético. Ahora, no todo el tiempo, porque viene el punto importante, no todo el tiempo se va a controlar esa toma de decisiones, ese razonamiento, solo con el lóbulo frontal o el córtex frontal. No, llegará un momento en que el aprendizaje se va a automatizar. Y al automatizarse, aquí es donde ingresan los ganglios basales, que están de forma subcortical. ¿Como cuál? Como el glóbulo pálido, la cabeza del nódulo caudado, el putamen, la cola del núcleo caudado, que son parte del tálamo. Los ganglios basales están relacionados en la preprogramación del movimiento con las emociones y las funciones cognitivas. ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando usted ya empieza a trabajar mucho la parte cognitiva y ese estímulo y ese estímulo y ese estímulo, inmediatamente el cerebro, para ir adaptando, como sabe que es una ruta neurológica de forma constante, entonces ya deja de pasar esa información por el córtex prefrontal y la automatiza y la tira directamente a los ganglios basales. ¿Para qué? Para que la velocidad de respuesta sea más rápida y por ende más eficiente. Esto, por ejemplo, es un estudio que hizo Chaddock y colaboradores en el año 2010, donde encontraron, por ejemplo, que con preadolescentes, cuando se estaban haciendo estímulos precisamente aeróbicos, hubo entre el pretest y posttest una hipertrofia en todos los ganglios basales. Entonces, al hipertrofiar, un cambio morfológico mejoraba su funcionalidad. Entonces, aquí podemos ver que cada uno de los ganglios basales, bueno, en todos hubo cambios significativos precisamente en hipertrofia. Por ende, al haber más hipertrofia, mayor aprendizaje motor y mayor memoria implícita. La memoria implícita es precisamente esa forma de responder de forma pronta, rápida a esa acción motriz, casi como diríamos nosotros de una forma inconsciente, nada más que no es inconsciente. La está haciendo de forma consciente, pero de una forma tan rápida, que podría decir el deportista, uy, yo no pensé en hacer eso, lo hice, nada más. Sí, pero es porque ya lo tenía automatizado de forma posterior. Ahí vemos los gráficos esos de colores, son los post-test, o sea, las mediciones posteriores, donde se ve una hipertrofia, o sea, un aumento del tamaño, el volumen de cada uno de los ganglios y por ende hay cambios morfológicos y cambios funcionales. Y esto, bueno, obedece precisamente a esto. Nosotros,
como seres humanos aprendemos en primera instancia a movernos a través de un acto motor, reflejo, ¿verdad? Nos empezamos a mover. Ya después de una forma ahí un poco, digamos, atropellada, poco a poco vamos aprendiendo a movernos de forma voluntaria. Ahí es donde aplicamos muchísimo la zona del córtex prefrontal para poder racionalizar cómo queremos hacer el movimiento, qué tan eficiente es, etcétera. Pero como deporte, al final de cuentas, lo que tenemos que llegar es a un automotor automatizado, donde ya no hay tanta control de la parte frontal, sino más bien de los ganglios basales. Pero para eso necesitamos previamente el estar trabajándolo de forma constante. Ahora, aquí yo quiero entrar de lleno, y lo voy a decir más adelante, con una controversia, por ejemplo, con los sistemas clásicos de enseñanza deportiva. Los sistemas clásicos nos hablan de todo esto, o sea, no hay nada nuevo con respecto a esto, pero nos hablan de que para poder automatizar un movimiento, o sea, llámese un lanzamiento, llámese un pase, llámese el dribbling, tengo que ejecutar la acción de forma repetitiva, o sea, todos los entrenamientos tengo que repetir, 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 ¿verdad? Dentro de lo clásico ha sido muy funcional. Lo que pasa es que si ustedes se van un poquito, hace unos 5 minutitos o menos en esta conferencia, yo les dije que la emoción y la cognición son dos variables indisolubles. O sea, para poder aprender tengo que tener emoción. ¿Qué pasa con la repetición? Que se vuelve monótona. Si usted le dice a un niño, por ejemplo, a un joven, vas a hacer 200 lanzamientos de tiro libre, los primeros 30 te los va a hacer bien, posiblemente. A partir de ahí, la emocionalidad disminuye, porque esto también obedece a sistemas de neuroendocrinos, ¿verdad? Respuesta neuroendocrina, donde al inicio, por el reto, ¿verdad? Por la emocionalidad, se libera un poco de serotonina, se libera endorfinas, se libera dopamina y claro, tenemos niveles de concentración y niveles de emocionalidad muy altos. Pero después de cierta cantidad de repeticiones, empezamos a liberar epinefrina, norepinefrina, cortisol, que es lo que llamamos también las hormonas del estrés, y que esto lo que va a generar más bien es aburrimiento, ¿verdad? Ya la gente, y al haberse implicado o haberse involucrado ya ese aburrimiento, esa desmotivación, esa falta de concentración, ya no va a ser tan efectivo el aprendizaje. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito también de, bueno, entonces, ¿cuál es la otra alternativa que existe para poder ir automatizando la acción motriz? Esto es un estudio muy interesante de un portugués, un neurocientífico portugués que se llama Antonio Damasio. Y Antonio Damasio hizo un estudio con dos tipos de poblaciones. Trajo consigo a un grupo de personas amateur que nunca habían jugado Pac-Man. Me imagino que ustedes ya vieron el dibujito y dijeron, ah, yo jugué una vez eso, Pac-Man, ¿verdad? Bueno, acordémonos un poquito de Pac-Man. Pac-Man es esta bolita amarilla, tiene que comerse todos estos puntitos. Mientras tanto, hay unos fantasmitas que tienen que perseguir a Pac-Man y si lo comen, ¿verdad? Hasta ahí llegaste. Si usted se comía una de estas bolitas, podías comerte los fantasmitas por un tiempo limitado, después seguía el juego. Bueno, Damasio se trajo unos chicos amateur, los puso a jugar Pac-Man y se trajo unos chicos que tenían tiempo y jugaban, bueno, tenían una expertise jugando Pac-Man increíble y hizo unas electroencefalografías y empezó a medir y empezó a notar algo muy interesante. Los chicos más amateur empezaban a utilizar mucho, casi que en su totalidad del juego, utilizaron el lóbulo frontal. ¿Por qué? Y el córtex prefrontal, precisamente porque durante todo el juego, como estaban aprendiendo, estaban racionalizando, o sea, todo su trabajo era racionalizar qué hacer para que no los comiera el fantasma. Mientras que los chicos que tenían ya más experticia utilizaban más sus ganglios basales, o sea, ya eran respuestas automatizadas. Ellos podrían inclusive estar pensando otra cosa y a través del juego ir tomando decisiones de forma más eficaces. Pero aún así encontró algo más. Encontró que en los de alto rendimiento, cuando el fantasma estaba lejos, estaba lejitos por acá, la activación del córtex prefrontal era mayor en los chicos de alto rendimiento. O sea, cuando el peligro, o hablemoslo en baloncesto, cuando usted está lejos de la canasta,
va a haber mucha utilización del córtex prefrontal. Pero cuando el fantasmita estaba más cerca, había mayor peligro, había mayor activación de los ganglios basales, o sea, más automatismo. Vamos al campo del baloncesto. Cuando el chico necesitaba generar una penetración a la canasta y se encuentra a los defensores del otro equipo, ahí pasa lo siguiente. Si es un chico muy entrenado, va a generar acciones motrices muy eficaces y va a generar automatismos. Entonces son esos chicos que te sacan una habilidad motriz y te hacen algo extraordinario y se sacó la defensa y vos dijiste, wow, qué increíble lo que hizo. Pero si es nuevito, siempre va a trabajar con el lóbulo frontal y por ende la toma de decisiones va a ser más lenta y posiblemente más ineficiente, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante todo esto para que ustedes vean también que hay una fundamentación científica que nos permite, nos invita precisamente a ir automatizando. El estar automatizando o el estar en esta activación de ganglios basales es lo que a nivel de psicología deportiva le llaman el estado de flow o estar en la zona. Eso es cuando el jugador hace algo y dice, wow, me salió, qué bueno, ¿verdad? Y usted le puede preguntar, ¿pero qué estabas pensando? No, yo no pensé nada, nada más lo hice, ¿verdad? Porque es cuando está en ese punto, en ese momento exacto donde todo va a salir, están en la zona y precisamente obedece a que hubo horas de práctica previas que le permitieron hacer esto. Aquí hay una primicia importante. Un jugador no va a hacer una acción motriz diferente si en los entrenamientos no lo ha hecho. O sea, si usted quiere que un jugador te haga una bandeja, damos por debajo de del aro en reversa, por ejemplo, si él nunca lo ha hecho en entrenamiento, no te lo va a hacer por más carga que sea, por más capacidad que tenga, no te lo va a hacer en competencia. Porque el hecho de hacerlo en competencia significa, si no lo ha hecho, que no lo ha automatizado, necesita que su lóbulo frontal lo piense. Y si al pensarlo, el deporte es muy rápido, no le va a dar tiempo. Si lo automatiza, lo va a hacer de forma natural, pero tiene que haberlo practicado de forma previa. O sea, los automatismos hay que practicarlos, hay que entrenarlos. Vean, por ejemplo, acá. Esto es una jugada muy bonita que me encanta. Vean, eso es una bandeja ahí, reversa, no sé cómo quieran ustedes llamarle. Vean ahí donde iba el jugador a hacer el bloqueo. Si el jugador, este Freedom 27, no hubiese entrenado esto, y no digo necesariamente esta jugada, sino tener esas posibilidades de toma de decisiones inmediatas, bueno, él no hubiera podido hacer esto. Aquí hay una activación de los ganglios basales, en el movimiento, en el control postural, en la memoria, el aprendizaje, en la toma de decisiones. Vea este tipo de juegos tan sencillos. Esto es un juego muy sencillo que se hace con niños, por ejemplo, o con jóvenes. Tengo un conito en medio de dos jugadores y la persona dice rodillas, cadera, hombros, cabeza. Y si dice cono, el primero que agarre el cono gana. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han hecho en sus programas deportivos o lo han jugado. Es algo muy sencillo. ¿Qué estamos trabajando? Toma decisiones. Toma decisiones. Esto es un proceso de reacción simple de toma de decisiones. Pero dirán ustedes, esto es en niños. Ajá, véanlo acá, por ejemplo, en los Nuggets de Denver, equipo de la NBA, haciendo lo mismo, ¿verdad? Toma decisiones. Ahí están aplicando principios neurobiológicos precisamente en el baloncesto. Y después esto se puede, eh, digamos, hacer ciertas variantes precisamente para ir haciendo más complejo. Un punto importante, y adelanto a esto, en los neuroentrenamientos yo no puedo pasar de un estímulo a otro, o sea, aumentar los estímulos, si el primer estímulo no ha sido adherido de forma correcta por el participante. O sea, yo no podría pasar de este juego a otro más complejo si los chicos o los jóvenes no han adherido, o sea, no han reaccionado de forma adecuada a este estímulo. Vean acá, por ejemplo, entonces empiezo aquí los Nuggets de Denver están trabajando con sistema vestibular, toma de decisiones, o sea, ya pasaron, por eso es un nivel 2. Ya estamos hablando con un nivel 2. Ya hay otro nivel de exigencia, pero primero hay que pasar por nivel 1. Esto es un entrenamiento de la selección mayor femenina de España, por ejemplo. Vean acá cosas tan sencillas como un juego. Aquí hay disociación bilateral, o sea, están picando con la derecha,
y con la izquierda. Pero también quiero que observen las caritas de ellas, ¿verdad? A pesar de ser chicas de Europa, ¿verdad? Que sabemos que son tal vez un poco menos expresivas, pero vean que están contentas, están alegres, hay emoción, hay cognición. Y están trabajando con ejercicios muy simples, obviamente, para la parte de activaciones neurobiológicas y buscar estas adaptaciones que andan buscando previamente sus entrenadores. Recordemos que el aprendizaje motriz será siempre nuevas estrategias que surgen de un complejo proceso de percepción, cognición y acción, control de movimiento. ¿Qué significa esto? Se lo resumo muy rápidamente. Primero piensa, después actúa. Muchas veces nuestros jóvenes primero no actúan y después piensan. ¿Cómo? Reciben el pase, pican la bola y después se queda pensando, ¿y qué hago? No, un jugador hay que enseñarle que primero cuando recibe el pase piense qué es lo que va a hacer, porque a partir de ahí, cuando recibe el pase está en su triple amenaza. Podemos triple amenaza, concepto básico, podemos pasar, picar o lanzar. Pero si el chico recibe el pase y pica la bola y al peor se detiene, ya no tiene nada más que hacer, o lanza o tira el pase. Y posiblemente está muy largo la canasta para lanzar y tal vez tiene a un compañero todavía no ubicado para un pase adecuado. Tengo que percibir, tengo que enseñarles a los chicos a percibir primero todo lo que está pasando en su entorno, para que a través de la cognición, o sea, lo que ya ha aprendido a lo largo de los entrenamientos, bueno, logre ejecutar una buena acción. Y vamos a ver después un poco sobre eso. Ahora bien, aquí hago una contraposición entre los modelos tradicionales de aprendizaje con la propuesta que les traigo neurobiológica, que repito, no es que está mal. No me comprendan de que lo que estoy hablando con modelos tradicionales ya no sirve, no. Es muy funcional, muchos de ustedes lo siguen aplicando, muchos de ustedes se lo aplicaron a ustedes en su momento, aprendieron, jugaron, en fin, es un modelo y los modelos todos tienen sus pros y sus contras, no todo es perfecto. Pero estos modelos tradicionales nacen precisamente de lo biológico, o sea, hay un proceso que va de adaptaciones biológicas. Trabajan de lo simple a lo complejo, o sea, yo primero trabajo las acciones más simples poco a poco para después llegar a las más complejas. Es sumatorio y lineal, o sea, yo primero tengo que hacer fase uno, fase 2, fase 3. O sea, yo no puedo brincarme ninguna de las fases porque si no, simplemente podría fallar en la acción motriz como tal. Y después lo que quiero es programar respuestas deseadas, que ese es tal vez el gran pero que yo le veo a todo ello. Nosotros como entrenadores dentro de los modelos tradicionales queremos que lancen de una forma, que tiren el pase de una forma, que jueguen de una forma, o sea, todo lo queremos controlar. ¿Qué es lo que pasa? Que basado en un sistema de información básica, nosotros queremos que la acción deseada vaya primero al músculo efector, haya una acción consecutiva, haya este, unas acciones en el cual, donde nosotros queremos que todo vaya como de forma cíclica, o sea, que no nos falle absolutamente nada. Inclusive, la forma en que hacemos este ejercicio, en muchas ocasiones lo hacemos libre, sin distractores, sin defensa, sin ningún tipo de obstáculo. Pero aquí entonces nos preguntamos, ¿y qué pasa en el partido? Porque en el partido, por ejemplo, no tenemos tanta libertad como si la tenemos tal vez en el entrenamiento. Entonces, con base a este modelo, yo me preguntaría, ¿y dónde ingresa la información del oponente? En muchas ocasiones no la tenemos. Inclusive, hay muchos ejercicios clásicos donde usted trabaja pase de pecho, uno frente al otro, tantas repeticiones, y este es el pase de pecho, y este es el pase picado, y bueno, ¿y qué pasa? Que eso no pasa durante el partido. Durante el partido nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿dónde está la distancia del adversario? ¿Dónde está la velocidad del movimiento? ¿Cuál es la velocidad del balón? ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? Y así sucesivamente con otra serie de situaciones. Veamos esta imagen. Esta imagen me sirve mucho para explicar lo que es percepción, cognición, acción. Vean acá algo importante. Tenemos a un jugador en este caso, de Miami, ¿verdad? Veamos el marcador 114 de 114. Estamos en el cuarto tiempo, 3.1 segundos para que se acabe el partido. Estamos en las semifinales del Este. Miami va ganando 1-0, ¿ok? Estamos en la última jugada. Entonces, primero, observemos a que nuestro jugador que tiene el balón
tiene múltiples posibilidades de moverse, o sea, múltiples posibilidades. Sus jugadores, compañeros, también tienen otra gran cantidad de acciones de moverse. Y los defensas, otra gran cantidad de variedad de acciones y posibilidades de movimiento. Aquí es donde pasamos de una instrucción a acción, porque el coach le puede haber dicho, yo quiero que hagas A, B, C, a una percepción a acción, porque va a depender, por más instrucciones de parte del coach, va a depender de la buena toma de decisiones de este jugador para poder finiquitar de forma efectiva esta jugada. Ahora, ¿de qué depende de que este jugador tome buenas decisiones? Si ya en los entrenamientos hemos desarrollado acciones similares a esta acción. O sea, si ya hemos puesto, por decirlo así, contra la pared del jugador, inclusive en los entrenamientos, para que tome ese tipo de decisiones. Si no, no va a poder hacerlo. O sea, el cerebro no va a tomar una decisión por obra y o sea, por arte y magia, nada más. No. El cerebro necesita tener conocimientos previos, hay una percepción, hay una cognición, y basado en esa cognición va a tomar una acción. Y si está automatizada, mejor aún, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra mucho también lo que vamos haciendo de forma pues, previa. Todo esto que estoy dialogando acá obedece también a una teoría moderna de lo que se llama la teoría del caos, que son las teorías de los sistemas dinámicos y complejos. Entonces, hay toda una teoría en cuanto a lo que es sistemas dinámicos complejos aplicados al deporte y empiezo con algo muy sencillo. Bueno, el baloncesto es dinámico y es complejo. ¿Por qué es dinámico? Bueno, porque debe adaptarse continuamente a las relaciones que genera con su entorno, que aprende y se relaciona a través de él. ¿Y por qué es complejo? Bueno, porque significa que esta respuesta adaptativa está modulada por múltiples variables de carácter biopsicosocial que interactúan entre sí de manera no lineal. Y es que aquí yo quiero hacer un paréntesis. El deporte en sí mismo es dinámico complejo y por eso es tan atractivo. Si usted coloca un equipo a enfrentarse a un equipo B el día de hoy en X instalación deportiva y ese partido tiene unas características muy interesantes. O sea, ese partido va a ser muy reñido, el equipo A posiblemente lo gana, etcétera, etcétera. Y si usted hace mismos dos equipos, con esos mismos jugadores, con esa misma infraestructura, inclusive con la misma afición, al día siguiente los vuelve a poner a jugar, son dos partidos totalmente diferentes. Y eso es lo interesante de el deporte. Entonces nosotros no podemos pretender tener todas las respuestas posibles que se vayan a dar en cancha. ¿Por qué? Porque el deporte en sí mismo nos va a generar una complejidad y lo que hay que preparar es al deportista a responder de forma eficiente ante esas posibilidades complejas que se van dando en el deporte. Porque si hoy se preparó para el equipo, para poder enfrentar al equipo B, pero el equipo B hoy trae una estrategia y trae un sistema de juego, algo que rompe por completo lo que tenemos preparado, bueno, ¿cómo tiene que responder ese equipo ante ello? Eso es lo que tenemos que ir haciendo precisamente en el entrenamiento. Estas dos chicas, Natalia Balaguer y Carlota Torres, que son dos españolas de Barcelona, ellas han trabajado mucho sobre esto, sobre sistemas dinámicos complejos, y ellas dicen que el ser humano el ser humano es un sistema dinámico complejo que se adapta continuamente a las relaciones que genera con su entorno, que aprende y se relaciona a través de él y cuya respuesta adaptativa está modulada por múltiples variables biopsicosociales. Aquí quiero hacer resaltar algo importante, el entorno. Vamos a ver después, o ahí lo voy a mencionar, que basado en esta o en estos modelos neurocognitivos y neurobiológicos en cuanto a la pedagogía del deporte, en los sistemas clásicos se hace mucho énfasis, por ejemplo, a la tarea, o sea, a lo que hay que hacer en cancha, al drill, al ejercicio, cómo debo de hacerlo. Pero dentro de las nuevas tendencias neurobiológicas y nuevas pedagogías deportivas, es un trinomio entre la tarea, que ya existía, la persona, o sea, tengo que entender también a quién estoy entrenando, cómo se siente, cuáles son sus emociones, ahí entra mucho la psicología deportiva y el entorno. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, entrenar para una persona que no está acostumbrada al calor, por ejemplo, entrenar en una zona muy caliente,
porque le corresponde entrenar ahí, porque el partido va a ser ahí, eh, a entrenar, por ejemplo, dentro de su medio natural. No lo mismo el entorno que puede haber, por ejemplo, en la temporada regular que en una final. O sea, hay una variabilidad de situaciones que el entrenador debe considerar precisamente para poder plantear un entrenamiento eficaz y que sea evolutivo para su equipo. El aprendizaje, nos dice los sistemas dinámicos complejos, es dinámico y no lineal. ¿Se acuerdan cuando les explicaba sobre la teoría clásica? Hablaba que el paso A iba para el aprendizaje, digamos, de lanzamiento. Tiene que ir primero buena posición, después buen agarre del balón, o sea, va paso a paso. En el caso del aprendizaje, en los sistemas neurobiológicos, es no lineal. ¿Por qué? Porque lo que se busca son soluciones eficaces y eficientes en entornos cambiantes de forma espontánea. Y les pregunto acá para su análisis, si nosotros enseñamos muy bien el pase de pecho, por ejemplo, o el pase picado, ¿cuántas acciones durante un partido exigen hacer un buen pase picado con dos manos o con pase de pecho con dos manos? Es más común, por ejemplo, modificaciones a esa acción motriz. Entonces ya empieza un pase a una mano, pase picado con una mano, pase por encima de la cabeza, en fin, que ahí empieza, como diríamos, poco a poco la creatividad del jugador. Bueno, esto es parte importante también dentro de este dinámico en no lineal. Y aquí traigo a cotación una frase de un buen amigo argentino, Sebastián Di Costa, que dice que el cerebro es un increíble sistema complejo, especializado en reconocer el todo por la parte. ¿Ok? Ya vamos a explicar un poquito qué es eso. El todo por la parte. Vean esto. Usted está viendo una obra, una obra de arte, una pintura, pero te enseñan esa primera parte. Usted dice, qué bonito, pero no entiendo qué es. Entonces te sacan esta otra parte. Ok, ya más o menos hay una idea, estamos viendo parte por parte, ¿verdad? Una parte uno, parte dos, pero todavía no te han mostrado el todo. Entonces vamos de lo simple a lo complejo, parte por parte, no todo a la vez. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con el baloncesto. Le enseñamos desde una forma clásica, le enseñamos cada uno de los fundamentos, parte por parte. Vean, este es el pase de pecho, este es el pase picado, este es el lanzamiento, este es el caballito, este es el paso cero, ¿verdad? Parte por parte, no toda la vez. Ahora imaginemos cómo va respondiendo el cerebro de esos jugadores. Ok, ya aprendí pase, pero ¿para qué me sirve? Ok, ya aprendí el caballito, pero ¿cuándo lo aplico? Si vamos viendo y vamos sumando, bueno, en algún momento, y repito, no es que está mal, en algún momento va a tener, ya ahora sí, una idea general y dice, wow, ya entendí para qué sirve todo esto. El contexto sí importa. O sea, ya ahora sí, wow, ahora sí ya, bueno, ya vi toda la obra de arte, ya entiendo, ya vi todos los fundamentos, ahora sí los tengo que ir a aplicar a un partido. Pero entonces yo les preguntaría a ustedes, estimados y estimadas que escuchan esta sesión, ¿dónde se aprendía a jugar baloncesto en el barrio, por ejemplo? Y yo creo que la respuesta es obvia. Aprendíamos en las canchas de ahí del barrio. Ahora, en Costa Rica le llamamos la famosa mejenga, ¿verdad? Ese colectivo casi con reglas básicas y vamos a jugar. Cuando usted iba a la famosa mejenga, ¿verdad? Y usted era la primera vez que llegaba a jugar baloncesto en esa cancha del barrio, preguntémonos, ¿alguien nos enseñó y nos dijo, no, primero tenés que aprender por allá, váyase a la esquina, va a aprender pase de pecho, vaya por allá y aprende lanzamiento, vaya por allá, aprende pase picado. Cuando ya aprendió todo eso, se mete a la mejenga. Evidentemente, la respuesta que ustedes me están diciendo en este momento es no. Cuando yo llegué a la mejenga, observé cómo era, vi cómo usted era el deporte, me dieron unas reglas básicas y juegué. Y a partir de la observación de otros jugadores y el autoaprendizaje y el error, bueno, iba aprendiendo. Precisamente eso es lo que viene a decirnos la neurociencia en este momento. Nosotros deberíamos de ir trabajando primero con la parte, con el entorno, explicarle, sí, pase, sí, pero ¿para qué sirve un pase? Bueno, te sirve para poder tomar ventaja. ¿Viste a tu jugador que estaba adelante solito? Tírale un pase. ¿Para qué? Para que vaya y tome ventaja y podamos tener una anotación y un punto a favor. Y además hay emocionalidad. Entonces, las acciones deportivas se regulan principalmente en áreas subcorticales, como ya lo vimos, o sea, en el tálamo, los ganglios basales,
pero no van a precisar la existencia de programas previamente almacenados en el cerebro. No es como una computadora que te dice, bueno, esto es, solo esta respuesta existe, no. Ni decisiones motrices elaboradas conscientemente. Una red neurológica puede producir múltiples patrones. ¿Con base a qué? Con base a los estímulos. Y si el jugador ha venido practicando una serie de jugadas, una serie de fundamentos, y la tiene que poner en práctica, va a va a hacer accionar esa acción motriz en dependencia de la necesidad de la respuesta que tenga en ese momento. O sea, según la necesidad que tenga, si tiene dos defensas al frente, tiene un defensa al frente, si tiene que tirar un pase, va a tratar de tomar la mejor decisión. Lo más recomendable para nosotros es reducir las instrucciones, que habitualmente damos exageradamente cantidades de instrucciones, ¿verdad? No, instrucciones simples, sencillas y eficaces que se dan en los entrenamientos y sustituirlas por contextos que favorezcan determinadas prácticas. Y aquí es donde entra el entrenamiento diferencial. Yo les hablaba a ustedes que el repetir, 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 repetir era una opción dentro de los modelos clásicos de enseñanza pedagógica del deporte. Bueno, lo que pasa es que esto nos lleva a la monotonía, nos lleva al aburrimiento y por ende disminuimos la capacidad de aprendizaje. Entonces, dentro de estos modelos dinámicos complejos, de este sistema dinámico complejo, de estos modelos de la teoría del caos, nace una teoría que se llama el entrenamiento diferencial. ¿Y qué es eso? Bueno, esto es un estudio que se hizo en la Universidad de Mainz, en Alemania, donde aplicaron entrenamiento diferencial y lo compararon al nivel de aprendizaje con técnicas de repetición, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron a unos chicos y les empezaron a aplicar, por un lado, entrenamiento diferencial y por otro lado, entrenamiento repetitivo. La investigación demuestra un aumento en las tasas de aprendizaje en el aprendizaje diferencial en comparación con el entrenamiento repetitivo. Los estudios neurofisiológicos muestran diferencias en la activación cortical en la práctica intercalada en comparación con la práctica repetitiva, con mayor actividad en las regiones sensoromotoras y premotoras. Y el entrenamiento diferencial mejora los procesos de atención, importantísimos dentro del deporte, hacia un estado mental óptimo para el aprendizaje motor y el rendimiento motor. Esto es un aprendizaje diferencial. Queremos que aprenda la acción motriz de lanzamiento. ¿Sí? Entonces le ponemos a hacer 10 lanzamientos con una mano, con buena acción motriz. Luego llevamos otros 10 lanzamientos. Ahora ya tenés que recibir el pase. Otros 10 lanzamientos haciendo otra variación del movimiento. A final de cuentas, lo que nos interesa es el movimiento, la acción motriz del lanzamiento. Y con defensa, sin defensa, ya vio para qué sirve el step back, por ejemplo. Hago un step back, entonces ya me sirve para quitar al rival. O sea, le da también funcionalidad y le da sentido precisamente a la acción motriz como tal. Esto es un entrenamiento diferencial, o sea, es buscar, ¿qué importa? Es la misma acción motriz, pero en diferentes acciones o diferentes ejercicios que me permita precisamente estimular y no caiga en monotonía, pero que al final me permita ir trabajando la acción motriz como tal. Este modelo lo que va a evitar precisamente es programar la respuesta deseada, o sea, no es que vas a hacer un tiro libre, o perdón, que vas a hacer un lanzamiento bajo el aro de una X o Y forma, no, porque lo que intenta es reproducir todas las situaciones que se puedan dar durante la competición. Aquí nada más unos ejemplos, esto es en una clase de educación física personal que a veces doy, y quiero mostrar nada más un poco qué sería un entrenamiento diferencial o qué sería también un entrenamiento dinámico complejo. ¿Para qué? Para activar, por ejemplo, la toma de decisiones. Aquí la instrucción es muy sencilla. Tienen que pasar, la instrucción es pasar de lado a lado. Están los obstáculos y están las colchonetas. Vean el primer grupo. Estos chicos dicen, bueno, ok, el profe, pasemos de lado a lado. Bueno, eso es una decisión. No está mal. Están pasando de lado a lado. Tal vez no sea la forma más eficiente, pero la están pasando. ¿Ok? Vamos a ver el segundo grupo. Ahí están pasando. Esa es su forma. ¿Cuál fue más eficiente? Bueno, habría que empezar a generar una serie de parámetros para ver qué es más eficiente. Vean esta respuesta. Tradicionalmente, cuando vemos una escalerilla,
y le decimos a los chicos, pasen la escalerilla, la respuesta es pasar en las zonas donde no está la escalerilla sin bajarlo. Me sorprendió esta respuesta, vean acá. Es su forma de pasar la escalerilla, no está mal. Ahora, que no sea la más eficiente, posiblemente que no, pero lo está pasando, lo está logrando. Entonces, la solución final no tiene por qué ser conocida por el aprendiz. O sea, si yo le digo, si yo le coloco un problema motriz durante el entrenamiento, le digo al jugador, vas a ir a hacer una finalización a la canasta, no necesariamente tengo que decirle cómo. O sea, yo nada más estoy diciendo, haga una finalización de la canasta, tienes que ir a finalizar la jugada. ¿Cómo? Y ahí es parte de esas soluciones que tiene que dar. Emerge por un proceso gradual de descubrimiento. Claro, ya anterior a ello, había visto que se podía finalizar en bandeja, se puede hacer un lanzamiento a mediana distancia, después un lanzamiento a larga distancia, y es una interacción de los componentes de la tarea, el entorno y el sujeto. La exposición del niño, o en este caso el jugador, a multitud de cambios que puedan llevar al organismo a encontrar soluciones. Ahora, si la persona no encuentra por sí misma la solución, se tiene que buscar estrategias para orientar el proceso. ¿Qué pasa en las sesiones de aprendizaje? Bueno, tenemos que variar los ejercicios que estimulen mecanismos individuales de adaptación. Tenemos que utilizar el juego como un contexto natural en que las variables cambian constantemente. El juego es fundamental. O sea, durante la sesión de entrenamiento tenemos que utilizar, indiferentemente de la edad, el juego. Somos seres lúdicos desde nacimiento, entonces el ser humano juega mucho. Hay que aprovecharlo como herramienta natural de aprendizaje. Cuando modificamos las condiciones o reglas, vamos a ir modificando la complejidad, entonces no podemos ir aumentando esta modificación de condiciones si no hemos adherido o no vemos que el grupo responde de buena forma a las primeras reglas o condiciones que hemos colocado. Mayor aprendizaje, mayor complejidad, ya van obteniendo más adaptaciones, más maduración, vamos modificando estas reglas y vamos modificando las condiciones para modificar la complejidad. ¿Y qué podemos variar? Bueno, podemos variar el espacio, el tiempo, los segmentos corporales, los ritmos de la tarea, la velocidad, la manipulación de los objetos, etcétera. Esto que ven aquí a mi izquierda, o a su izquierda, perdón, son cómo sería una sesión de trabajo o una sesión de entrenamiento basado en un modelo tradicional, basado en una instrucción-acción. O sea, yo quiero que el deportista siga mi instrucción para que haga la acción que yo quiero. Primero trabajaríamos de forma analítica, por ejemplo, posiblemente un pase de pecho frente al otro. Luego generamos algo más global, donde a través de un ejercicio vamos a picar la bola, hacemos ese mismo pase, pero ya el compañero recibe y finiquita la jugada, para después llevarlo al contexto, ¿verdad? Ya al juego como tal. Entonces vamos a la parte y el todo. ¿Qué pasa desde los sistemas dinámicos complejos? Bueno, trabajamos la percepción-acción. Primero trabajamos de una forma contextualizada, o sea, más amplio, acuérdense de la mejenga, y luego, no necesariamente tiene que ser que entonces vamos a dejar a la libre ahí a jugar, no, pero podemos hacer juegos más contextualizados, más donde hay que trabajar pases. Vamos a hacer el juego de 10 pases en la cancha de baloncesto. Para poder obtener un punto hay que hacer 10 pases entre dos equipos. Estamos contextualizando. Ahora, yo ya expliqué cómo es un pase, ya expliqué, no, estoy explicando nada más un juego. A través del juego yo voy integrando las acciones motrices o los fundamentos que yo quiero. Luego puedo trabajarlo de forma global o analítico. ¿Para qué? Para fortalecer. Y termino con el todo, termino con un contexto global. Entonces aquí yo estoy trabajando la percepción y la acción. Dentro de las metodologías de entrenamiento también tiene otra ventaja. En el modelo tradicional yo tenía que tener una sesión técnica, una sesión táctica, una sesión solo para preparación física y fraccionarlo. En los modelos integrados, por ejemplo, que son más interdisciplinares, bueno, también tengo ciertas sesiones, inclusive donde llego a combinar un poco uno con otro, pero bajo los modelos de sistemas dinámicos complejos, yo en una sola sesión puedo combinar lo técnico, lo táctico y la preparación física. Esto para un modelo como el nuestro, digamos, el modelo costarricense del deporte, en cualquier deporte, donde hay que maximizar el uso de los recursos y el uso del tiempo, bueno, se vuelve muy efectivo precisamente porque en una sesión puedo trabajar el todo y me permite no tener que dividirlo, lo que implicaría tener más días de entrenamiento, que a veces no es tan sencillo en muchos de nuestros programas. Y bueno,
Con esto llegamos al final de esta sesión, de esta explicación con respecto a lo que es la aplicación de principios neurobiológicos en el baloncesto. Realmente agradecerles su tiempo, su espacio, esperando que esta información les sea de mucha utilidad para irla aplicando entre sus programas deportivos, para ir rompiendo también un poco esquemas mentales, ¿verdad? Porque a veces nos concentramos de que hay una única forma de enseñar y no, hay múltiples formas. No todas sirven para todas las personas, sino que tenemos que ir probando cuál es la que mejor sirve. Y me encantaría pensar que les he creado más dudas que respuestas. Y eso sería importante para mí. O sea, si usted en este momento quedó, uy, qué interesante está esto, qué bonito está esto, pero me quedaron más dudas, genial, esa es la idea. Y al final ustedes digan, yo quiero aprender más, quiero conocer más, porque al final de cuentas eso es el aprendizaje, ese es el conocimiento. No porque llevamos un curso nos vamos a ser especialistas en, sino que necesitamos también un aprendizaje más integral. De mi parte, muchas gracias a todos por su atención y nos vemos pronto en la cancha. Gracias.